Vamos para la última charla acá ahora, después de la endoscopia de precisión, la medicina de precisión con el doctor Manuel, que es la última charla de la mañana. Bueno, gracias por todo. La última, ya aquí parezco subiendo a la ceremonia cada poco tiempo. Y después de lo que dijo esta mañana, de las dos charlas magníficas de la doctora Manasi y de la doctora Torres, se me fue ahí Ahora, hablar de medicina de precisión, yo voy a intentar dar una charla un poco distinta, porque ellas saben mucho más que yo de medicina de precisión, lo que han comentado. Son autoras de estudios muy específicos, entonces yo voy a intentar llevar la medicina de precisión a lo que hacemos en la consulta y si me vale o no a la hora de elegir un fármaco, ¿no? Bueno, pues primero vamos a hablar de qué es la medicina de precisión. La medicina de precisión la puso de moda Obama. Obama introdujo el término medicina de precisión como algo que estaba en su plan electoral, ¿no? ¿Y qué es? Es hacer que el diagnóstico de enfermedades, las terapias de tratamiento y la prevención sean más personalizados, proactivos, predictivos y precisos. Entonces, basándonos en todo esto, la fisiología, el genotipo, los factores ambientales, el microbioma, tenemos unas herramientas que pueden ser desde preclínicas, marcadores diagnósticos, pronósticos y sobre todo, en inflamatoria, es la respuesta a los tratamientos. Bueno, y luego está la medicina personalizada, ¿no? Que a pesar de los grandes avances que hemos visto en el manejo, todavía yo, por lo menos, creo que todavía seguimos jugando a la prueba y error, ¿no? Con los fármacos, ¿no? Muchas veces. Y por lo tanto, aquí está la importancia de lo que comentaban antes, ¿no? Pues evitar tratar demasiado tarde, es decir, tratar precozmente y garantizar los mejores resultados, es decir, que el fármaco se utilice en el mejor momento. Entonces, estamos ante una enfermedad, muchas slides parecidas, biológicamente muy compleja y con tratamientos malos. Estamos ante tratamientos, pero son malos porque no son curativos, ¿no? No son curativos. Y estas enfermedades complejas hacen que no curen la enfermedad y que tanto el Crohn, pero también la colitis, es decir, de otra manera, bueno, pues puedan desarrollar complicaciones, que es lo que tenemos que evitar, porque sabemos que cuanto más complejo es el Crohn, cuanto más evolucionada es la colitis, peor van a funcionar los tratamientos. Entonces, es mucho más fácil hacer medicina de precisión antes que después. ¿Necesitamos una medicina de precisión? Pues sí, ¿no? Porque lo más importante, clasificar la enfermedad inflamatoria. Para mí la precisión es que la enfermedad fistulizante a veces es una forma absolutamente distinta y no podemos meter los mismos algoritmos que la enfermedad o como se habló antes de las estenosis. Los predictores de respuesta sigue siendo el gran talón de Aquiles y sobre todo los predictores de seguridad. Y para esto es cuando, bueno, decimos que tenemos que tener una terapia individualizada, basada en ómnicas, factores ambientales y, como no, preferencias del paciente. Bueno, esta semana un paciente me preguntó en la consulta, pero me han diagnosticado esto, ¿sabemos cuál es la causa? E insisto, este es el gran problema, ¿no? ¿Qué le he contestado yo? Que no sé cuál es la causa, ¿no? Es decir, por mucho que avancemos, no sabemos cuál es la causa. Diagnóstico precoz. Bueno, aquí ya se ha comentado de este proyecto, pero me gustaría decir que el proyecto GEM, que intentaba en preclínica buscar factores genéticos, ambientales y microbianos, lo que concluyó es que la alteración de la microbiota intestinal está asociada, bueno, pues antes de que se desarrollen los pacientes con colitis ulcerosa, ¿no? Y en Crohn, bueno, pues se vio que la permeabilidad intestinal, los antígenos microbianos, bueno, pues pueden también tener un papel. Entonces, ¿la genética nos ayuda en el Crohn? Bueno, pues yo confiaba mucho en la genética, tanto que esta es mi tesis, el gen NO2. Es decir, esto es mi tesis, el gen NO2. Yo pensaba que el gen NO2 iba a cambiar el mundo, es decir, iba a ser pues el Maradona de la inflamatoria, es decir, iba a haber un antes y un después, ¿no? De hecho, pues cuando hablamos de eso, pues en mi tesis publicamos que, por ejemplo, intenté ver si las mutaciones en el NO2, mutaciones de receptores Toll-like, influían en la respuesta de las terapias biológicas. Y vimos que no.
Entonces, pero la genética de aquella no tenía que ver con la ahora. Es decir, yo ahora no sé nada de genética. Yo hace poco me invitaron a una charla de genética y dije, no soy capaz de darla, porque yo soy clínico, hice genética en su momento, porque la genética ha seguido avanzando mucho. Tanto, ya, mira, en el 2007 empezamos a hablar ya de inmunochips, GWAS, y cuando vemos, y en esta revisión de radiatría se ve, bueno, pues genética, factores genéticos que influyen en la respuesta a los tratamientos, vemos que son muy pocos y no los utilizamos en la práctica clínica. Por lo tanto, creo que la genética no es la solución. Les voy a poner 3 ejemplos que la genética no tiene razón. George Bush. El padre fue mejor presidente que el hijo, la genética, tal. Kirk Douglas y Michael Douglas. Fue mucho mejor actor el padre que el hijo. Es decir, el hijo tenía otras cualidades, pero no nada que tal. Y Anakin Skywalker y Luke Skywalker. Es decir, nadie fue como Darth Vader y como Anakin Skywalker, ¿no? La genética no siempre tiene la razón y en esto tampoco lo tiene. En cuanto al diagnóstico precoz, ya ha comentado la doctora Torres, ¿no? El estudio PREDICTS, un estudio maravillosamente diseñado en el que, bueno, pues se asoció al desarrollo inminente de Crohn, contó ella cómo lo hicieron en los veteranos, no lo contó ella muy bien, no voy a contar lo mismo, pero se vio que, se vio que el panel de anticuerpos y proteínas en suero fue capaz de predecir en alta precisión la probabilidad de desarrollar un Crohn en 5 años. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos eso a todo el mundo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aplicarla? De hecho, nosotros desde GTQ, el doctor Rodríguez Lago, pues está poniendo su granito de arena y esto es un cribado de cáncer colorectal donde estamos intentando detectar en estos crones preclínicos y colitis preclínicas, es decir, aquellos que son asintomáticos, ver qué van a desarrollar después. Pero es muy difícil de aplicar, ¿no? Y sin café no hay fuerza. Le estoy echando aquí un rollo y dirán, pero este hombre viene aquí de España y nos habla de ciencia ficción, y no solo de Star Wars, sino de ciencia ficción, no de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, antes de hacer la parada para el café y para el comer, creo que sí que es más importante entrar en individualizar la estrategia según el riesgo. Se habló del profile. Hay que recordar que el profile, no nos engañemos, fue un estudio hecho para buscar biomarcadores pronósticos, es decir, con firmas transcripcionales. No fue el top-down, este PAMP, que es lo que estamos hablando ahora y donde realmente nos ha confirmado que sí. Pero realmente lo que buscaba era si había factores que nos decían respuesta o no respuesta. Es decir, la conclusión muy buena, es decir, tratando precozmente a pacientes con Crohn, bueno, pues vamos a tener mejor respuesta y vamos a tener pues menos efectos adversos, más calidad de vida y todo. Pero, sin embargo, no se detectaron biomarcadores, es decir, tampoco podemos por biomarcadores. El único que sí que parece que, y en algunos sitios de nuestro país se utiliza, se vio en la Corte PANS, es, bueno, pues el HLA de Q105, que si portas un alelo o 2, aumenta 2 veces la inmunogenicidad de la terapia anti-TNF. Es decir, esto quiere decir que un paciente al que le vamos a dar un anti-TNF, si tiene esta mutación, probablemente o debemos darlo asociado a inmunosupresor o probablemente debemos pensar que este paciente se va a beneficiar de otro mecanismo de acción distinto, ¿no? Y probablemente sea el que más utilizamos, ¿no? Es decir, probablemente se ve que en monoterapia no se puede dar en los que tienen estas mutaciones. Y esto es lo ideal, que tenemos esto, y yo, esto no son, es mías, son de 2 expertos como Raya Trella y Iván Brestov, ¿no? Bueno, pues Raya Trella un poco nos viene a decir que a día de hoy todavía no podemos llegar a elegir con otros pacientes que tenemos qué droga dar y qué droga no. Y cuando le preguntan, y esto se preguntó en un congreso recientemente a Abraham, ¿qué utilizamos en la práctica clínica? Pues, ¿o qué utilizan en la práctica clínica? El TPMT, un poco para la cetoprina, y el HLA. Hoy por hoy tampoco tenemos nada más para utilizar en nuestra clínica. Entonces, ¿podemos hacer medicina de precisión a día de hoy, en el año 2024? No. ¿Por qué? Podemos utilizar herramientas del diagnóstico precoz, la Red Flags, el PREDICTS, el EARLY. Podemos tener, bueno, algunos marcadores genéticos e inmunológicos de estratificación temprana, y donde sí tenemos más ayuda es en el tratamiento y en la monitorización, ¿no? Tenemos herramientas como la calprotectina
que siempre insisto en que es algo que a mí me ha cambiado la manera de tratar la enfermedad inflamatoria y de monitorizarla, sobre todo en la colitis, es el gran cambio para mí que ha habido. Tenemos los niveles, ¿no? Los niveles del fármaco que pueden ayudar, aunque yo no soy muy creyente, creo que algunos pacientes pueden ayudarnos en las periodos de respuesta. Tenemos la telemonitorización, que creo que eso es medicina de precisión, es decir, el hecho de poder tener consultas telefónicas, consultas telemáticas, para mí eso es medicina de precisión y es algo que sí que vamos haciendo, ¿no? Pero, ¿hago yo en mi consulta medicina de precisión con todos estos fármacos que tengo? No. Yo tengo, a la hora de elegir todos estos fármacos, un poco lo que contaba antes María Teresa, busco todo esto, eficacia, seguridad, todo esto, ¿no? Todo esto, vuelvo a ser yo en mi consulta, vuelvo con mis dudas porque esta parece la consulta de un psiquiatra más que la mía, porque estoy siempre dudando cosas, porque tengo muchos fármacos, pero tengo que elegir. Entonces, mi primer consejo, seguir las guías, como dijiste antes. Tenemos multitud de guías. ¿Quién preferimos? ¿A James antes de conocer la noche madrileña? Sí, porque vamos, fue la causa de su fracaso, que no diga nada a la prensa, fue la noche madrileña, o al pibe Valderrama, que bueno, que llegó ya un poco pasadito cuando fue al Valladolid, ¿no? Es decir, bueno, pues los dos, probablemente cada uno se pregunta a cada uno de ustedes, tengan su favorito, ¿no? Tengan su favorito. Y también podía poner al Tino Asprilla y podía poner alguno más, pero creo que son imposibles. Entonces aquí es donde, bueno, pues se pueden hacer comparativas indirectas. Por ejemplo, aquí le pongo una que es una de GTQ, donde se ve que, bueno, pues en Crohn parece que ustekinumab mantiene más la respuesta en 755 pacientes que vedolizumab. O un estudio americano donde nos dice que en pacientes refractarios a anti-TNF, pues tofacitinib y ustekinumab se pueden utilizar los dos. A la hora de hacer la medicina de precisión, lo comentó, la misma gráfica con el misma pirámide, donde abajo está, como dice María Teresa, tratarlo bien, y donde está enterrado Tutankamón están los corticoides, los más peligrosos, pues está la seguridad. Para los pacientes cada vez es más importante la seguridad. Cuando le preguntan a un paciente cuál es la clave, el riesgo de efectos adversos, ¿no? Es algo muy a tener en cuenta. El de embarazo, es decir, por ejemplo, ahora mismo los JAK no los estamos utilizando en pacientes embarazadas, los anti-JAK, y sin embargo, pues vedolizumab sí, ¿no? Y por eso también es algo, en nuestros pacientes jóvenes es algo a tener en cuenta, ¿no? Los anti-TNF, vedolizumab, pero es algo a tener en cuenta cuando tengamos esta conversación. Situaciones especiales. Hay situaciones con mucha menor evidencia. Y aquí sí que es muy importante que dejamos el fármaco que tiene algo más. Es decir, por ejemplo, en el Crohn perianal, el fármaco con más evidencia, infliximab. En la colitis aguda grave, también es infliximab. Pero en la reservoritis, spoiler, aunque va a lo largo de toda Sabana, creo que vedolizumab es el fármaco que debemos utilizar hoy por hoy en una reservoritis. Y luego están situaciones especiales. Por ejemplo, si tenemos que tratar en terapia monoterapia, el infliximab hemos visto que es mucho mejor en terapia combinada. ¿Y qué pasa con vedolizumab o ustekinumab? Bueno, pues parece que se pueden utilizar en monoterapia. Yo digo que soy muy fan de Han solo, de vedolizumab solo y de ustekinumab solo, ¿no? Creo que ahí lo que le aporta la azatioprina, bueno, pues yo en un paciente que tengo que empezar monoterapia probablemente opte por uno de estos fármacos. Y luego está el paciente mayor. El paciente mayor, cada vez tenemos pacientes de más edad, y bueno, aquí, por ejemplo, se ha demostrado que los anti-TNF tienen más riesgo que vedolizumab o que ustekinumab, por poner un ejemplo. Aunque lo del paciente mayor, siempre, ahora ya se habla más del paciente frágil, ¿no?, que el paciente mayor, porque este es el claro ejemplo de dos pacientes mayores, ¿no? Es decir, ¿quién era más mayor de los dos? ¿Yoda con 900 años o Obi-Wan con 65? Pues probablemente estuviese más frágil Obi-Wan que Yoda en ese momento, ¿no? Y esto es un poco nuestra consulta. No tenemos que medir la edad, sino un poco la fragilidad y las comorbilidades del paciente a la hora de elegir. Y, como no, la opinión de los pacientes. Si tú le preguntas a un paciente
en general. ¿Qué prefieres? ¿Una pastilla? ¿Pincharte o ir a un hospital? Te va a decir una pastilla. Pero cuando le explicas bien, no, es decir, a bote pronto sí que el 66%, pero cuando le dices, ¿qué prefieres? ¿Ir al hospital pincharte cada 8 semanas o una pastilla 2 veces al día? Ya se iguala. Es decir, es una cosa que también tenemos que ver paciente a paciente. Evidentemente, si un paciente no ha sido adherente a un fármaco, el que tiene esta habitación, pues tenemos que buscar no evitar darle pastillas. Y luego, el coste económico. Por mucho que hable yo aquí de cómo elegir un fármaco, estamos en un mundo que están los biosimilares, que creo que han sido un gran avance para abaratar costes y nos dan acceso a las nuevas terapias, pero el coste económico muchas veces es muy importante para hacer esa medicina. Hay pacientes que mientras no le tenemos que dar biosimilares. Por lo tanto, factores individuales, cada paciente es distinto. Tenemos que ver la edad, si tiene antecedentes de tromboembolismo, si tiene buenas vías, si quiere embarazo, si puede recibir concomitantes o no, dónde trabaja. No es lo mismo que trabaje pues, a 150 kilómetros del hospital que cerca para venir, si ha sido adherente. Si es un crápula, no sé si se utiliza la palabra aquí, crápula es el mentiroso, el que te cuenta una cosa y no te fías. Yo el crápula, infliximab en vena, es decir, eso lo tengo muy claro porque quiero tenerlo cerca y vigilado. Y llegaremos a esto, en EI, es lo ideal, ¿no? Este es lo ideal, la medicina de precisión de verdad, la genómica, la transcriptómica, todo esto, la proteómica, la metabolómica, que nos diga un biomarcador simple, que nos diga el paciente A va a beneficiarse de este fármaco, el B de esto y el C de esto. Y mi última recomendación, por favor no lo olviden, el feeling, el pálpito, pensar delante del paciente. Para mí es la mayor precisión que hay. Es decir, estar delante, pensar, juntar, ver cómo hablar con el paciente, ver sus necesidades, ver lo que te dice. Para mí es en inflamatoria, porque todavía no tenemos esta medicina de precisión que nos va a decir qué fármaco le va a ir mejor a cada uno. Y un poco para concluir, es decir, la asociación no es predicción. Es importante saber que puede haber asociación, pero eso no significa que vaya a tener predicción. Tenemos poblaciones tan diferentes que no se puede universalizar. Por ahora tenemos biomarcadores demasiado simples para enfermedades tan complejas. Un marcador genético, un ASCA, es todo demasiado simple por una enfermedad tan compleja. Elegir el mejor fármaco es lo más complejo en enfermedad inflamatoria. Para mí, lo más complejo cuando estoy en mi consulta es elegir el fármaco. ¿Es lo que más me gusta? Sí, porque en el fondo somos un poco también, bueno, pues un poco cocinillas, ¿no? Que tenemos muchas y tenemos que elegir, ¿no? Y la evidencia y la experiencia, así como escuchar las opiniones de los pacientes, para mí sigue siendo la mejor herramienta en 2024. Y yo quiero acabar diciéndole a María Teresa cuando me llamó que a lo mejor yo no era la persona ideal para dar esta charla, porque a lo mejor pensabais que os iba a decir que íbamos a tener el biomarcador que nos iba a cambiar el mundo. Yo es mi visión, que seguro que lo que yo veo y lo que ustedes ven puede variar. Y no digo que a lo mejor dentro de 3 años podamos tratar de una manera diferente, ¿no? Es decir, en esto espero que hasta Fean Puntes esté de acuerdo, la mejor película, El Imperio Contraataca, la mejor escena final, porque se ven a nuestros héroes mirando para allí. Entonces, vemos esto, pero yo veo Santiago de Compostela, donde han estado algunos de ustedes, y muchas gracias por de nuevo.